La tormenta había comenzado antes del anochecer, pero cuando la oscuridad finalmente se tragó el horizonte, el cielo parecía estallar en pedazos. El ruido del viento colándose entre las tejas, el silbido de ramas quebrándose en los árboles cercanos, el repiqueteo incesante del agua sobre el tejado, todo conspiraba para mantener a cualquiera despierto. Elías no era un hombre de temores fáciles. Forjador de metales, callado, de rostro curtido por el fuego y las pérdidas. Había aprendido a vivir sin esperar visitas, sin abrir la puerta más que cuando era absolutamente necesario. Su vida era rutina, despertar antes del sol, calentar la fragua, martillar hierro, fundir, soldar, comer solo, dormir con el eco de su propia respiración como único acompañante. Por eso, cuando llamaron a la puerta esa noche, se quedó inmóvil. No era común. No en medio de un diluvio. No en una aldea tan olvidada que incluso las bestias parecían evitarla. Una segunda llamada. Esta vez más urgente. Elías tomó el hacha que colgaba de la pared y avanzó en silencio. Su cuerpo sabía lo que hacía incluso si su mente aún no había alcanzado a formular preguntas. Cuando abrió la puerta, el aire frío lo golpeó como un puño. Y ahí estaba ella. Empapada, temblando, pero sin una pizca de miedo en los ojos. Su rostro era afilado, hermoso de un modo que parecía pertenecer a otra época, o a otro mundo. Piel extrañamente pálida, con un matiz azul apenas perceptible bajo la lluvia. Sus ojos brillaban con una intensidad imposible, como si escondieran tormentas propias. ¿Puedo quedarme solo esta noche?, preguntó. La voz le atravesó los huesos. No por su volumen, sino por la forma en que resonó dentro de él. Extraña. Melódica. Casi hipnótica. Él no respondió. Simplemente se apartó de la puerta. Ella entró. El fuego seguía vivo en la chimenea. La mujer se acercó sin pedir permiso, extendiendo sus manos delgadas hacia el calor. No dijo una palabra más. No preguntó quién era él, ni dónde estaba. Como si no importara. Como si supiera exactamente dónde debía estar. Él la observó durante un largo rato, en silencio. Le ofreció una toalla seca, una manta vieja. Le dio pan. Agua tibia. Ninguno de los dos hablaba, pero algo se construía entre ellos con cada segundo que pasaba. Una especie de tensión antigua, algo que se sentía más instintivo que lógico. Me llamo Elara, dijo finalmente, sin apartar la mirada del fuego. Elías solo asintió. No le preguntó de dónde venía. Lo supo. Ella no era de allí. No era humana. Y, aún así, no sintió miedo. Al contrario, sintió que la esperaba. Esa noche, ella se acurrucó junto al fuego, sin intención de irse más allá de lo necesario. Pero cuando el amanecer llegó, seguía allí. Él no dijo nada. Solo preparó café, dejó otro trozo de pan en la mesa, y ella se sentó frente a él como si llevaran años desayunando juntos. Y así pasó la segunda noche. La tercera. La cuarta. En algún momento, sin palabras, sin pactos, Elara pasó del rincón junto al fuego al otro lado de su cama. Y aunque no hubo promesas, ni confesiones, Elías descubrió que su cuerpo se relajaba únicamente cuando la sentía dormir junto a él. Ella se movía con gracia, silenciosa, como una sombra azul que aprendía a vivir en su mundo, o quizás estaba esperándolo todo este tiempo. Él no le pidió que se quedara. Ella nunca dijo que no se iría. Pero algo los unía ahora. Algo invisible, pero tan real como el hierro que él forjaba. Y entonces llegaron los disparos. Al principio lejanos. Apenas un eco sobre las colinas. Elías se tensó. Dejó caer el martillo que sostenía. Elara ya estaba junto a la ventana, sin hacer ruido, sin moverse del todo, solo observando hacia la línea de árboles al norte. Los sonidos se repitieron. Más cerca. Más insistentes. Y ella lo miró. Por primera vez con algo distinto en los ojos. No era miedo. Era el recuerdo de algo oscuro, algo que venía por ella. Tenemos que hablar, dijo. Su voz ya no sonaba temblorosa. Era firme. Decidida. Casi militar. Elías no respondió. Solo caminó hacia la chimenea, quitó el hierro que escondía detrás de las piedras y desenvainó una vieja espada envuelta en tela gruesa. No era herrero por accidente. Ella lo vio. Y no dijo nada más. La tormenta ya había cesado. Pero la verdadera noche apenas comenzaba. Elías nunca había tenido que usar la espada desde que llegó a Cuarón. La había traído envuelta entre telas, oculta entre recuerdos que nunca compartía. Pero sus manos no temblaron al tomarla.
La reconoció como si aún la hubiese usado la noche anterior. El ara lo observaba sin moverse. Había una tensión en su mirada que no existía días atrás. Una firmeza que no pedía permiso. Los disparos se habían detenido, pero el silencio que vino después era peor. Silencio denso. Silencio que presagia movimiento. No son ellos aún, dijo ella, clavando la vista en el horizonte, pero están cerca. Nos están buscando. ¿Quién es? Preguntó Elías por primera vez desde que ella cruzó su puerta. La respuesta no fue inmediata. El ara bajó la vista, tomó aire como quien se prepara a decir una verdad peligrosa. Mi nombre real no es el ara. Al menos no para ellos. Me llamaban Relkara Unita, clase cazadora. Era parte de un escuadrón imperial, hasta que deserté. Maté a uno de los comandantes. Robé algo que no debía. Algo que no podía dejar en sus manos. Se acercó al banco donde él guardaba el carbón para la fragua. Levantó con cuidado una pequeña caja metálica que él no recordaba haber visto antes. La colocó sobre la mesa. Lo que hay dentro aún respira, susurró ella. No es una bomba. Es algo más importante. Más vivo. Él no se movió. Solo la observaba. No como quien observa una traición, sino como quien intenta leer un libro escrito en una lengua antigua, pero extrañamente familiar. ¿Tú eres peligrosa?, preguntó Elías con voz grave. Soy lo único entre ellos y el desastre. Elías se levantó, caminó hacia la puerta y apoyó la espalda contra ella. Ya no llovía. El viento cargaba el olor a humedad y tierra removida. En sus entrañas, sabía que alguien venía. No se trataba de si pasaría algo, sino cuándo. Ella lo alcanzó, se detuvo frente a él. El silencio entre ambos tenía más peso que cualquier palabra. El ara alzó la mano, lentamente, y tocó su rostro. Sus dedos fríos recorrieron la barba desordenada. Él no se apartó. No vine a quedarme, Elías. Solo necesitaba una noche. Un refugio. Pero, ahora no puedes irte, la interrumpió él. Ella lo miró sorprendida, no por las palabras, sino por el modo en que las dijo. No como una orden. No como una súplica. Como una certeza. Tú sabías que venían, dijo ella. Lo supe cuando te vi. Nadie aparece así por accidente. Nadie que cargue tanto en los ojos. Ella dio un paso más. Sus cuerpos se rozaron, y el calor que nacía de esa cercanía fue más intenso que cualquier fuego que ardiera en la chimenea. Elías deslizó la espada a un lado, apoyándola contra la pared. La tomó de la cintura. No hubo urgencia, solo una aceptación profunda. El ara cerró los ojos. Apoyó su frente contra el pecho de él. Y por un instante, ese refugio perdido en la nada se convirtió en un universo privado. Él bajó la cabeza, sus labios rozaron la sien de ella, luego su mejilla, luego su boca. Fue un beso lento, sin promesas, sin preguntas. Un beso que decía, aunque el mundo se parta en dos, aquí, ahora, existimos. La caja en la mesa emitió un pequeño zumbido. Ambos giraron la vista. Ya no está dormido, dijo ella con la voz baja. Elías se acercó y la abrió con cuidado. Dentro, una criatura diminuta, cubierta de una membrana casi transparente, se removía como si hubiera escuchado su nombre. No parecía peligrosa. Parecía un infante. Azul. Respirando. Es un arma para ellos, dijo el ara. Pero para nosotros, podría ser vida. Elías la miró. ¿Es tuyo? Es nuestro. Su voz tembló. No por miedo, sino por todo lo que nunca pudo decir hasta ahora. Ella no era solo una desertora. Había escapado con algo más que secretos. Y entonces sonaron los motores. No de un vehículo terrestre, ni de una patrulla común. Eran motores orbitales descendiendo. Lo encontraron. Elías cerró la caja. Tomó la espada. Ve al sótano. No discutas. Cuida al pequeño. Yo saldré. Ella intentó hablar, pero él ya estaba empujándola con una ternura feroz. Elías, si sales, no volverás. Entonces asegúrate de que haya algo por lo que valga la pena regresar. Ella se quedó quieta, mirándolo un segundo más. Y luego bajó las escaleras, sin mirar atrás. Arriba, el cielo rugía. Y Elías caminó hacia la puerta con el acero en mano, el corazón ardiendo y un motivo latiendo en la oscuridad. El sonido era inconfundible. La nave se acercaba. No una patrulla de reconocimiento. No un transporte civil. Era una cápsula de caza,
equipada para rastrear, interceptar y eliminar. Su zumbido vibraba en la médula de quien lo escuchara. No preguntaba. No advertía. Caía. Elías salió al patio, la espada envuelta en su mano, y la lluvia que quedaba se mezclaba con el polvo recién levantado por la nave. Las gallinas huyeron. Los perros de la aldea, si quedaba alguno, ya se habían ocultado. Incluso el viento parecía haberse detenido. La nave descendió sin ceremonia. No buscaba ocultarse. No le importaba ser vista. Las insignias imperiales eran claras, aún entre el lodo. Un símbolo roto con 3 garras cruzadas en rojo sobre fondo negro. El escuadrón cazador de élite. Se abrió la compuerta. Primero bajó uno. Alto, delgado, cubierto de una armadura azul metálico que parecía moverse con él como si respirara. Ojos negros sin pupilas. La piel gris pálida, igual que la de Elara, pero sin calidez alguna. Detrás de él descendieron otros 2. No llevaban armas visibles. No las necesitaban. Elías no se movió. Mantuvo la espada baja, como si fuera parte de su brazo. Buscamos algo que no te pertenece, dijo el primero. Su voz era tan nítida que pareció brotar en la mente de Elías, no en el aire. No tengo nada que les pertenezca, contestó él. El tercero avanzó un paso. Su armadura brilló por un segundo con luz interna. Lo escaneaba. Elías lo supo, pero no bajó la vista. Hay presencia genética en este sitio. Material biológico sustraído del núcleo imperial. Trae lo que robó. O te apagaremos como a una vela olvidada. No respondió. Solo apretó más fuerte el mango de la espada. La criatura es nuestra, insistió el primero. Es la llave. La han modificado, alterado. No debe sobrevivir. Entonces Elías lo entendió. No estaban allí por ella. No por Elara. Ni siquiera por venganza. Habían venido a ejecutar algo que consideraban peligroso. Vida. ¿Y ella? Preguntó Elías. La desertora será reabsorbida. Parte de la red o carne para disecar. No importa. Solo el núcleo. No van a tocarla, dijo él. Entonces se movieron. Uno a la izquierda. Otro por la derecha. El principal al frente, como un espectro de guerra. La primera embestida llegó sin sonido. El soldado de la derecha intentó rodearlo, pero Elías no era un campesino. Movió la espada como si cortara el tiempo mismo. El filo brilló en el aire. Un chasquido. El casco del invasor se partió en 2. El cuerpo cayó sin emitir ningún grito. El segundo vino desde arriba. Saltó con una agilidad sobrehumana. Elías rodó hacia atrás, levantando una nube de polvo y barro. Se puso en pie a tiempo. Cruzaron golpes. Filo contra metal vivo. Elías sangró. La hoja rozó su costado. Pero el siguiente movimiento fue suyo. Una estocada directa. El enemigo retrocedió, demasiado tarde. La espada se hundió entre las placas de la armadura. Silencio. Otro cuerpo sin vida. El tercero no se movió. Observaba. Analizaba. No parecía alterado. Interesante. Eres más que un humano rural. Tus datos no concuerdan con la base. ¿Quién eres? Nadie que les convenga recordar, respondió Elías. El enemigo levantó la mano y el aire tembló. Una onda de presión invisible barrió el patio. Elías fue arrojado hacia atrás. La espada voló. Su espalda chocó contra el tronco del viejo roble que él mismo había plantado 10 años atrás. El cazador caminó hacia él. No con prisa, con certeza. Y en ese momento la tierra bajo sus pies se quebró. Un haz de energía azul lo golpeó de costado. Lo hizo girar. Cayó sobre una rodilla. Miró hacia el granero. Elara. Estaba allí, con un arma bioplásmica robada de su mundo. La sostenía como si le perteneciera desde antes de nacer. Sus ojos ya no eran solo extraños. Eran fuego puro. Aléjate de él, gritó. Elías aprovechó el instante. Se levantó. Sangraba. Dolía. Pero la espada estaba otra vez en su mano. El enemigo se incorporó. No parecía herido, pero ahora los analizaba distinto. Ya no como animales molestos, sino como amenazas reales. 2 contra 1, dijo. Poca diferencia. Elara apretó el gatillo. La energía explotó en el aire. Un segundo disparo se desvió. El cazador se movía rápido. Pero no esperaba el salto de Elías por su flanco. El filo trazó un arco limpio.
El cuerpo del cazador cayó de rodillas. Ninguno de los dos habló. El ruido cesó. Solo quedaban los dos. Respirando con dificultad. Cuerpos heridos. Corazones acelerados. Y el sonido suave, casi imperceptible, del bebé alienígena respirando dentro de la caja, allá abajo. El ara se acercó. Lo tocó en el pecho. Él jadeó. Está sangrando, dijo ella. No tanto como ellos. Ella sonrió. Pero sus ojos se humedecieron. No fue solo por salvarme. No. Fue por ti. Y por lo que trajiste contigo. Ella lo abrazó. No por debilidad. Sino por lo contrario. Elías cerró los ojos mientras sentía el calor de su cuerpo contra el suyo. Pero en su interior, sabía que no era el fin. Esa fue solo la primera nave. Y ahora, sabían dónde estaban. El amanecer no trajo paz. El cielo, aún teñido de nubes moradas, parecía mirar con un ojo torcido la escena del patio. Los cuerpos aún humeaban entre el barro. Elías sostenía su espada con la mano izquierda. La derecha colgaba, rígida, ensangrentada. Su respiración era pesada. El ara le envolvía el torso con vendas improvisadas hechas con su propia ropa. No va a parar, dijo ella en voz baja, sin mirarlo. Lo que hicimos aquí, no fue una batalla. Fue una señal. Un disparo en la oscuridad. Ellos lo sintieron. Todos. Elías asintió. Su mandíbula apretada. Su mente clara. ¿Dónde está el niño? En el sótano. Duerme. No ha emitido ningún sonido desde la explosión. No sé si entiende. Pero, lo siente. Elías se puso de pie. El vendaje se tiñó de rojo casi de inmediato. No se quejó. Caminó hacia el granero. Empujó las puertas. Tomó una mochila vieja. La abrió. Sacó una pistola oxidada. 2 cuchillos curvos. Un comunicador militar enterrado en la base del fondo. El ara lo miraba en silencio. ¿Quién eras tú antes de esto?, preguntó finalmente. Elías no respondió de inmediato. Encendió el comunicador. Sintonizó una frecuencia. Esperó. Nada. Cambió de canal. Silencio. Y entonces, una voz. Unidad activa. Canal 9 verde. ¿Quién transmite? Soy yo. Hubo un segundo de vacilación al otro lado. Luego otra voz. Más grave. Más firme. Pensé que habías muerto en Veranox. Casi. Pero no fue suficiente. Silencio. ¿Código de identidad? 213. Elías Faura. Legión dormida. El canal quedó mudo. El ara se le acercó lentamente. Sus labios temblaban por decir algo que no se atrevía. Finalmente habló. Estuviste en Veranox. Tú eras uno de ellos. Uno de los humanos que arrasó con una ciudad completa en solo 4 días. No todos sobrevivimos. Pero sí. Fui uno de los que entraron. Y salí caminando. Ella retrocedió. No por miedo. Sino porque el rompecabezas se armaba solo. Lo había sentido en su forma de moverse. En cómo peleaba. En cómo respiraba frente a la muerte. Elías caminó hasta el sótano. Abrió la trampilla. Bajó. El ara lo siguió. La caja flotaba en el centro de la habitación, suspendida por un campo magnético débil. El bebé respiraba con calma. No dormía. Pero no lloraba. Observaba. Sus ojos no eran de este universo. Eran fractales vivos. Cambiaban de color cada segundo. No parpadeaba. Pero parpadeaba dentro de ti. ¿Tiene nombre?, preguntó Elías. Nunca me atreví a dárselo. Su creación fue un delito. Es un híbrido. No debería haber existido. Pero está aquí. Y lo matarán si no luchamos por él. El ara lo miró. Sus ojos eran más suaves ahora. Había algo en Elías que había roto todas sus defensas. No por lo que era, sino por lo que se había convertido en su presencia. Quiero llamarlo Gael, susurró. Elías asintió. El niño alzó sus pequeñas manos, como si respondiera al nombre. El comunicador vibró. Lo tomó. Tenemos coordenadas de tu señal. No uses más el canal. El cielo se agrieta. Espera refuerzos. Códigos rojos activados. Ya vienen, dijo Elías. No de uno en uno esta vez. Vendrán con todo. ¿Cuánto tiempo? Horas. Tal vez menos. El ara alzó la mirada. Sus pupilas cambiaron de forma.
Sus venas azules pulsaban bajo la piel. Era como si su naturaleza real despertara por fin. Ya no era una desertora. Ya no era solo una madre. Era lo que siempre fue, un arma viva. No vamos a correr, dijo ella. Él negó con la cabeza. No. Este lugar se convirtió en algo más. Aquí empezó algo. Aquí se va a decidir. Elías tomó a Gael en brazos. Por primera vez. El niño no lloró. Solo se recostó sobre su pecho, como si supiera que ese era su sitio. El corazón de Elías latía con fuerza, y con cada latido, el niño parecía calmarse más. El ara los miró. Tragó saliva. Se acercó. Lo besó. No fue un beso de despedida. Fue un beso de pacto. Cuando subieron, el cielo ya rugía. Naves. 3. En formación triangular. Luz roja bajo sus vientres. Escudos activos. No iban a negociar. Elías miró a Elara. Ella asintió. Él giró la espada en su mano. Ella activó el campo de energía de su brazo derecho. Sus pupilas se volvieron completamente negras. Lo que venga, se va a arrepentir. Y así, bajo un cielo que ardía, el humano y la alienígena se pusieron de pie. Y detrás de ellos, respiraba la nueva vida que todos temían. La tierra vibraba. No era metáfora. El suelo crujía bajo los pies de Elías mientras las primeras sombras de las naves imperiales se proyectaban sobre los campos de Cuarón. Los árboles temblaban con cada pulso de energía que descendía del cielo, como si la naturaleza misma supiera lo que estaba a punto de comenzar. Elías colocó a Gael en una cápsula de protección que el ara había calibrado a mano, usando partes de tecnología caída. La pequeña burbuja selló su campo exterior con un zumbido, estable y firme, impenetrable para armamento básico, aunque no eterno. El tiempo que ganaran tendría que ser suficiente. El ara ajustaba su traje de combate. No era el uniforme original que usaba en el Imperio, sino una mezcla improvisada de fibras sintéticas, placas forjadas por Elías y una red de energía biológica que ella misma emitía desde su piel. Su figura era una sinfonía de movimiento letal. Pero sus ojos solo buscaban los de él. Sabes que pueden matarnos a los dos. Y si lo hacen, él quedará solo, dijo ella. Entonces no vamos a morir, respondió Elías. Él alzó la espada, pero ahora llevaba también una armadura rudimentaria que había guardado desde sus días como legionario. El metal ya no brillaba. Estaba desgastado, oscuro, pero era real. Como él. Como ella. El sonido de las compuertas abriéndose en las 3 naves retumbó como truenos mecánicos. Desde cada una descendieron figuras blindadas. No eran simples soldados. Esta vez enviaron unidades Omega, cazadores híbridos, mitad máquina, mitad carne clonada. Ojos sin alma. Garras que no conocían piedad. Una decena por nave. 30 en total. El primero avanzó con el rostro cubierto por una máscara que emitía un pitido agudo al caminar. No hablaban. No negociaban. Su lenguaje era muerte. Pero Elías no dio un solo paso atrás. Y el ara ya no era sombra. Era rayo. Era fuego en carne. Cargando, dijo ella, activando el generador bajo su columna vertebral. Un halo azul se expandió desde su espalda hasta sus hombros. El aire cambió. Elías sintió como su propio cuerpo se tensaba ante la descarga. Era como estar junto a una tormenta viva. Ya vienen, murmuró. Los primeros 5 enemigos se lanzaron al frente con velocidad bestial. Elías giró la espada por encima de su hombro y la dejó caer sobre el primero con una fuerza que partió cráneo y columna como si fueran barro seco. El segundo llegó por la izquierda. El ara giró su brazo derecho y disparó una onda de energía directa al torso del enemigo, estallándolo en el aire como una burbuja de vísceras oscuras. Garras cruzaron el pecho de Elías. Sangró, pero giró sobre su propio eje y cercenó el brazo de la criatura. El grito no fue humano. No fue nada conocido. Pero fue breve. Porque él no se detuvo. Detrás de ellos, la cápsula seguía brillando. Gael observaba. En silencio. Respirando lento. Como si supiera. El ara se movía como si flotara. Cada golpe era una danza. Cada estocada, un poema salvaje. Elías la observaba entre movimiento y movimiento, y algo dentro de él ardía. No era solo amor. Era pertenencia. Ella no era de este mundo. Pero era suya. Y él, de ella. Estaban perdiendo sangre. Ambos. Elías sentía su visión parpadear.
El ara cojeaba. Una de las criaturas había logrado impactarla con un dardo envenenado. Su pierna temblaba. Pero no caía. Uno de los híbridos alcanzó la cápsula. Clavó sus dedos metálicos en la burbuja. El escudo brilló. Resistía, por ahora. Elías gritó. Corrió. No importó la distancia. No importó el dolor. Cruzó el campo, cortó al enemigo por la mitad, y luego otro. Pero la cápsula ya mostraba grietas. No van a llegar a él, dijo entre dientes. El ara lo alcanzó, tambaleándose. Sus pupilas ya no eran negras. Eran fuego líquido. No si yo puedo evitarlo. Y entonces ocurrió algo que Elías jamás había visto. El ara se quitó el guante del brazo izquierdo. La piel allí brillaba. No era piel. Era otra cosa. Como un tejido hecho de energía pura. Se agachó, colocó la mano sobre la cápsula y murmuró una palabra en su idioma natal. El campo de la cápsula cambió de color. Pasó de azul a rojo profundo. Luego púrpura. Y luego, desapareció. La cápsula ya no estaba allí. ¿Dónde está?, gritó Elías. La mandé lejos. A una coordenada segura. Nadie la conoce. Ni siquiera tú. Elías la tomó de los hombros. ¿Y si morimos? Entonces crecerá sin nosotros. Pero vivirá. Él la besó. Esta vez no fue un beso para calmar. Fue una chispa que encendió el mundo. Fue un pacto entre guerreros. Fue todo. Las criaturas los rodearon. Solo quedaban 7. Más grandes. Más pesadas. Más crueles. Elías sostuvo su espada. El ara encendió su núcleo interior. La tierra vibró otra vez. Y entonces, desde el cielo, otra nave apareció. Pero no del imperio. Era humana. Un símbolo oxidado en la base lateral decía Unidad Fantasma 9. Elías sonrió. Pensé que no llegarían, murmuró. La voz en su comunicador se encendió. Creíste que ibas a pelear sin invitarnos. ¡Qué idiota eres, Faura! La nave disparó. Un relámpago de plasma cayó del cielo y partió a 3 enemigos en segundos. Los otros 4 se giraron. Pero ya era tarde. El fuego cruzado comenzó. Y en medio de esa locura, Elías y el ara siguieron luchando espalda con espalda. El amor no era suave. No era silencio. Era grito. Y también guerra. La batalla había rugido como un océano furioso durante lo que pareció una eternidad. La fragua del cielo escupía fuego mientras las últimas criaturas descendientes del imperio eran despedazadas entre gritos, chispas y acero. La Unidad Fantasma 9 aterrizó sin ceremonia, con compuertas abiertas, fusiles cargados, y una determinación que solo la hermandad forjada en la muerte puede sostener. Elías peleaba como si su sangre ardiera. Ya no sentía el dolor. Su brazo roto colgaba, la pierna sangraba desde un corte profundo, pero no se detenía. Cada enemigo que caía lo empujaba más allá del límite que conocía. Su espada ya no era solo una herramienta. Era extensión de todo lo que protegía. El ara, sin embargo, se convirtió en tormenta. Había activado su última reserva. La energía interna que su especie guardaba para el rito final. Su cuerpo flotaba levemente, apenas unos centímetros sobre el suelo. Su piel brillaba desde dentro. Sus ojos eran 2 soles al borde de la implosión. Movía sus brazos con una precisión letal, generando arcos de plasma que cortaban el aire con un silbido aterrador. Los últimos enemigos cayeron. Algunos intentaron huir. No lo lograron. Elías se arrodilló. Sus pulmones quemaban. El mundo giraba. La tierra temblaba aún por las detonaciones. El ara cayó de rodillas a su lado. Su piel humeaba. El brillo de su núcleo se apagaba lentamente. Pero seguía viva. Gael está a salvo, murmuró ella. Elías la miró. No respondió. Solo la abrazó. Ella se derrumbó en sus brazos. Pero no por herida. Por alivio. Por agotamiento. Por saber que, por fin, podían detenerse. Alrededor de ellos, los soldados de la Unidad Fantasma aseguraban el perímetro. Uno de ellos se acercó, un hombre con cicatrices profundas en el rostro y ojos de acero. Teníamos orden de extracción inmediata, pero viendo lo que han hecho aquí, vamos a cambiar los términos. Elías lo miró con calma. No quiero volver. No a la guerra. No al comando. No lo harás, dijo el soldado. Pero tendrás protección. Y tu hijo, bueno, vamos a necesitar mantener eso fuera de los archivos por ahora.
No es una arma, dijo el ara. Es vida. Pura. Nueva. Lo sé, contestó el hombre. Lo vimos, antes de que lo teletransportaras. ¿Dónde está?, preguntó Elías, alzando la voz. Una base de la resistencia, fuera del radar imperial. Neutral. Segura. Está bien. Está esperando. Elías y el ara se miraron. Sus rostros estaban manchados de sangre, polvo, lágrimas y sudor. Pero por primera vez en mucho tiempo, sonrieron al mismo tiempo. Días después, cruzaron el sistema oculto a bordo de una nave pequeña, camuflada, sin registros. El viaje fue silencioso. No por miedo. Por reverencia. Por lo que estaba por suceder. Cuando llegaron a la base escondida entre montañas de cristales azules y cielo permanente, Elías bajó primero. Caminaba lento, con la pierna vendada. El ara lo sostenía. La energía en su piel aún parpadeaba débilmente, como brasas que se niegan a apagarse. Gael estaba ahí. No en una cápsula. No en una incubadora. Sentado en una pequeña cuna de madera. Jugando con luces que él mismo generaba desde sus dedos. Cuando los vio, rió. La risa fue como un eco sagrado en la sala entera. Elías cayó de rodillas, esta vez por completo. Lloró en silencio. El ara se arrodilló a su lado. Lo abrazó por detrás. Ambos miraban al pequeño que, sin entender todo lo que había pasado, los miraba como si siempre los hubiese conocido. Gael estiró las manos. Ambos las tomaron. Fueron semanas de recuperación. De silencio curativo. De besos que no nacían de la urgencia, sino de la promesa. Elías aprendió a reír otra vez. El ara aprendió a dormir con la cabeza en su pecho. Y Gael, crecía. Más rápido de lo normal. Más inteligente de lo esperado. Más lleno de amor de lo que cualquiera podía imaginar. El imperio cayó poco a poco, consumido desde dentro por rebeliones, errores estratégicos y la desaparición de lo que habían llamado su arma definitiva. Porque el arma se convirtió en niño. Y el niño creció entre ellos. Años después, en una granja en lo alto de una colina con vista al río, Elías trabajaba la tierra con las manos desnudas. El sol le calentaba el rostro. Una sombra lo cubrió. Cuando miró hacia arriba, el ara estaba ahí, con una sonrisa cansada y el cabello recogido. Llevaba un vestido de tela simple y una mirada llena de paz. Gael corría entre los árboles, persiguiendo mariposas que solo él parecía ver. Elías se levantó. Caminó hacia ella. La abrazó. No dijeron nada. No necesitaban decirlo. Habían sobrevivido. Habían elegido vivir. Y el mundo, por fin, se inclinó ante ellos, no por miedo, sino por respeto. Y bajo ese cielo limpio, sin casas, sin órdenes, sin enemigos, comenzó su verdadera historia. La de los que amaron y pelearon. Y ganaron.